Recording in PS2, ¿no? progress. El PS1 era más grande, digamos, ¿no? Entonces el PS2 lo hicieron más pequeñito, ¿no? Acuérdense, si quieren ver una imagen, por favor, ustedes que tienen internet ahí, busquen PS/2 o directamente PS2. ¿No? Entonces, puertos PS2, pónganle y van a verlo en imágenes, van a ver cómo eran los enchufes. Entonces, el enchufe del teclado y el mouse eran PS2 y venían por colorcito, ¿no? Para que por lo menos intentaban que eso la gente sepa dónde conectarlo, digamos. Porque antes el puerto, digamos, el puerto del teclado y el puerto del mouse siempre fueron diferentes. Y como tenía el mismo conector, habían tipos, yo también me equivocaba, ¿no? Que le ponía el mouse, lo conectaba al puerto del teclado, ¿no? Y viceversa. Entonces veía que no funcionaba, y me equivoqué otra vez y lo ponía. Entonces había ese problemita, ¿no? Entonces, una de las empresas que estuvo a cargo de esta creación de un puerto universal, o sea, un bus universal o USB, fue Microsoft, con Bill Gates, ¿no? Crear el puerto es bastante complejo, sí, para que trabaje para todos, ¿no? O sea, todos tienen que adaptarlo a ellos. Y dijeron, pero bueno, si conectamos todo, lo hacemos USB, la cosa se me complica, porque yo necesito esto, necesito el otro, necesitaba el otro, necesitaba el otro, necesitaba el otro, la impresora necesita esto, el teclado necesita esto, el mouse necesita otro, el otro dispositivo necesita esto. Se hacía un lío. Entonces crearon el concentrador, hub, o el concentrador o hub, que se llama USB, que es un chip, venía a la vez es un controlador. Bueno, y creo que ya estamos todos, vamos por partes. Quiero mostrarles cómo es en el aspecto nativo, en el aspecto natural, digamos, cómo trabaja esto. Bueno, se lo voy a mostrar. Esto trabaja así. Entonces, un dispositivo, todo dispositivo de hardware se conecta con un puerto. Ya lo habíamos visto eso. Se conecta con un puerto. Y un bus, ¿no? ¿Verdad? Su cablecito es su bus. El cablecito que lo conecta es el bus. Voy a poner, por ejemplo, como le puse al grupo paralelo, el teclado. Por ejemplo, el teclado. Entonces, aquí está el teclado. El teclado, hablemoslo de forma nativa, se conecta, se enchufa a un puerto. En este caso, ¿vale? El puerto, este es el puerto 60 hexadecimal, ¿sí, no? 60 hexadecimal. Bueno, digamos, si el teclado pulsa la tecla, ¿no? La tecla no es como la ven en el código ASCII, ¿no? El teclado tiene dos cosas, ¿no? Tiene el key down y key up, que se llama, es un bit, nomás el último bit que se activa o se desactiva. Esa es otra historia, ¿verdad? Ustedes lo tienen que averiguar eso. Por ejemplo, la tecla escape es la tecla 1, la primera tecla del teclado. 27, la tecla 1. Pero yo pulso la tecla escape. El teclado envía el 1 y lo envía al puerto. El puerto, bueno, a través de una interrupción, que lo vamos a ver nosotros somos de informática, vamos a ver un poquito esta partecita de las interrupciones. Una interrupción de hardware se activa y lo mete ustedes saben que el teclado tiene memoria compartida. Entonces envía ese 1 a la memoria compartida del teclado. Entonces, aquí un programita, una rutina de interrupción, voy a poner int, no se preocupe, vamos a verlo esto para que entendamos cómo trabaja el famoso quantum, ¿no? Del sistema operativo. Vamos a verlo cómo se hace internamente, ¿no? No nos vamos a quedar a media, ¿no? Vamos a ver cómo funciona el famoso quantum. Entonces, uno va a la memoria compartida del teclado, ¿no? Ese uno, y bueno, la rutina lo mete ahí, hay una cola inclusive en ese lugar, y lo va procesando, ¿no? Le va procesando la rutina. Esa colita, por si acaso, nomás, así en forma rápida, cuando está ocupado el sistema, a veces nosotros escribimos, digamos, estamos en Word, ¿no? Pero nuestra máquina está muy lenta, escribimos, hola, ¿cómo estás? Y no se ve nada en Word. Y de pronto aparece, hola, ¿cómo estás? ¿Ah? Vemos que lo que hemos tecleado aparece en un momento. ¿Le ha pasado eso? Estoy seguro que sí. ¿Verdad? ¿Qué pasa eso? Seguro que sí. Entonces, lo que pasa es que hay una cola que se dice puller, porque no es una cola en sí, hay algunas teclas que tienen preferencia que otras.
Entonces es un spooler, ¿no? Una colita con prioridades, digamos, más o menos así. Bueno, esto es lo que ocurre. Entonces el teclado, cuando mete un byte, lo mete al puerto. El puerto activa la interrupción por un chip que se llama PIC. Y en la interrupción procesa esa tecla, lo mete a su memoria compartida. Saben que el teclado es un manguero, ¿no? No trae memoria. Y lo mete a la RAM y la RAM lo procesa. Perfecto. El USB, jóvenes, el USB es un concentrador, es un lugar donde se almacenan los datos que vienen por sus bahías, o sea, por sus puertos. Entonces aquí está el concentrador, que es un controlador también, ¿no? O sea, que es un chip jefe, ¿no? Es un chip inteligente, ¿no? Al decir controlador me refiero a que es un chip inteligente. Entonces, este concentrador USB, este chipcito, tiene conectado sus famosos puertos. Recuerden, los puertos, estos no son de la computadora, son del concentrador, son del USB, son del hub, ¿no? El hub del concentrador. Entonces, ellos tienen, digamos, qué sé yo, mi máquina, como le comentaba el grupo paralelo, la mía tiene cuatro bahías, 4 puertos. Algunos de ustedes tienen 6, me comentaban en la anterior clase. Espero que está un ratito. Aquí están los puertos USB, ¿sí? Entonces este es un puerto, o bahía también dicen, bahía USB. Entonces estos son los enchufecitos que tenemos en nuestra computadora. Por ejemplo, yo tengo 2 a la izquierda y 2 a la derecha. En esta computadora donde estoy ahorita, estoy trabajando con ustedes. Lo tengo, ¿ven? 2 acá y 2 allá. Lo estoy comprobando. Bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Qué comodidad, ¿no? Yo agarro, digo teclado, lo conecto aquí, voy a conectar el teclado. Agarro mi teclado, como tiene USB, agarro el teclado, lo enchufo a este puerto USB. Lo enchufo. Bueno, hago la misma operación. Presiono la tecla escape, o sea, presiono un 1. El 1 pasa obviamente por el puerto USB, con la circuitería y el protocolo que llevan. Tienen protocolo. Viene acá, el 1 viaja al concentrador. El concentrador sabe que es el teclado, lo sabe, por un numerito que se llama ILQ. Vamos a ver, también nosotros somos informáticos, vamos a ver, eso se llama pedido de interrupción. El concentrador sabe que es el teclado. ¿Y el concentrador qué hace, jóvenes? El concentrador se lo envía al puerto. Lo envía al puerto 60, al puerto 60 hexadecimal, le envía al puerto 60 hexadecimal, le envía ese 1. O sea, es un intermediario nada más, el concentrador. Entonces, la rutina de interrupción, jóvenes, la rutina de interrupción que está aquí, ¿no? La rutina de interrupción hace lo mismo. Aquí tiene la rutina de interrupción, hace su mismo trabajo, ni se entera que ha pasado por el concentrador. A ella le llega nomás al puerto 60, le llega el 1 y la vida continúa. Es decir, la rutina de interrupción, si yo le pregunto, digamos que voy a ser una persona, ¿no? La rutina es un software nada más, es un código. Le digo, es un procedimiento más, un procedura, si quiere. Le pregunto, oye, rutina de interrupción, el 1 que estás procesando en este momento, ¿llegó por el USB o por el puerto natural? Para empezar a decir, no sé qué rayos me estás hablando. Yo no sé qué es USB. Yo solo leo del puerto, nada más. Yo solo leo del puerto. No sé de qué es ese USB, no sé de qué rayos me estás hablando. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Cómo funciona esto? No. ¿Perdón? ¿Se entendió? Pregunta nomás, no. Yo acepto la broma, pero no, pregunta nomás, no pasa nada. Fíjense que el concentrador lo que hace es eso, concentrar todos los números, de todos los puertos que vienen, los puertos USB, ¿no? Su bahía USB,
y determina qué dispositivo es y con él sabe qué puerto le corresponde, ¿sí? Cuál es la dirección del puerto y se lo envía al puerto. ¿Ok? ¿Cuál es más rápido, jóvenes? La pregunta es muy obvia, pero ¿cuál es más rápido? Utilizando un puerto nativo normal, como antes, digamos, el que está al lado izquierdo de la pizarra es lo normal, digamos, ¿no? Lo que había antiguamente. O utilizar el USB. El antiguo. El nativo, porque el nativo Claro, va el directo, antiguo. el concentrador pasa por el puerto. Claro, el concentrador, el teclado va al concentrador, el concentrador decide a qué puerto enviarle, es más lento. Pero este sistema le gustó tanto, jóvenes, a la gente, le gustó tanto tener eh, la gente menos experta, digamos, en computadora, podría simplemente enchufarle USB y listo. Entonces no se hace el lío, digamos, ¿no? No se hace el lío de que cuál es el del teclado, cuál es el del mouse, ni más pinchas. Entonces agarraba y enchufaba cualquier puerto USB. Perfecto, pero eso le creó un gran problema a la gente que hizo el USB. Resulta que eh, ya no era factible porque tener muchos dispositivos conectados al concentrador hacía más lento. Es decir, si conectábamos teclado, mouse y impresora, el mouse se vería así lento, ¿no? Veríamos la flechita moverse lentamente, así o como así entrecortado, ¿no? Veríamos la flechita moviéndose, la flechita del mouse. Entonces tuvieron que mejorar, jóvenes, el concentrador. Decir, bueno, esto es un éxito, hay que mejorar en la circuitería, hay que trabajarlo mejor con driver también, porque el concentrador usa driver también. Mejorarlo más esto. Y bueno, actualmente, si ustedes me ayudan con internet, por favor, creo que estamos en el 3.0 ahorita, ¿no? Entonces, este concentrador USB es ahora 3.0. ¿Sí? O sea, usa un concentrador que ha mejorado 2 veces más de lo que nació inicialmente. El 1.0, jóvenes, prácticamente quedó en desuso al año o 2 años, ya no era, digamos, negocio, digamos, no tenerlo como USB, porque le ponían un solo USB o máximo 2 USB. El 2.0 hasta ahora tenía un poco de recelo también, y el 3.0 ya lo ha mejorado bastante, ¿no? Ya casi los tiempos se parecen a lo del puerto nativo normal. Pero aún sigue siendo más lento, obviamente, pero lo han mejorado bastante, ¿no? Entonces tuvo tanto éxito este sistema que tuvieron que mejorar el concentrador. ¿Alguna consultita que tengan? Pero, ¿cuántos puertos puede tener el concentrador? No, Perdón, ¿cuántas bahías? ¿Lo que se puede? No, eso lo mide el concentrador, ¿no? Eso es el concentrador. El concentrador lo mide. Eso depende del concentrador que está ahí, ¿no? Cuánto puede soportar. Al final es uno nada más. Tengan cuidado con lo que ofrecen muchas bahías, ¿no? No creo que 8 bahías, por ejemplo, es mucho para un concentrador. 8 bahías, ¿no? Tener 8 dispositivos conectados muy lento. ¿Y qué pasa con los hubs externos, con los USB externos? ¿Han visto, no? Que hay unos hubs que se compran. Cuando uno tiene, por ejemplo, un solo USB o se le frega, le compra uno de esos, un hub, ¿no? ¿Verdad? ¿Lo conocen? Sí. Sí, ¿no? Ese es un enchufecito que de ahí me salen varias bahías. Y el detallecito, joven, es que ese mismo, el hub externo, es eso, es otro hub. Pero el hub que procesa, el hub está dentro de la computadora, lo hace aún más lento, joven. Porque por una sola bahía tiene que pasar otros 4 o 5 dispositivos. Entonces, tener un hub externo hace aún más lento el trabajo del concentrador. Porque al concentrador le llega un dispositivo a la vez por una de sus bahías. Entonces se hace aún más lento. Hay marcas muy buenas como la HP, por ejemplo, un concentrador así cuadradito, que tienen buena respuesta, ¿no? Pero aún así se nota, ¿no? Se nota la diferencia con trabajar directamente con la bahía de la máquina que trabajar con la bahía externa, ¿no? Con el USB externo.
Bueno, el concentrador, yo le decía, por ejemplo, un hub de carga, si quiero aquí darle un poquito, un hub de carga, por ejemplo, un hub de carga de encomiendas que tienen los casos de los grandes, en el caso de DHL o FedEx, ellos tienen un hub de encomiendas. Resulta bueno que si yo deposito, por ejemplo, aquí en Santa Cruz, ¿no? Yo quiero llegar, enviarlo, inventémonos, ¿a qué? A España, digamos, a Madrid, quiero enviar una encomienda por DHL, digamos que esta sea de DHL, la empresa, ¿no? DHL. Bueno, ellos no envían directo a Madrid, ellos no lo envían directamente, dicen, hay un vuelo que vaya a Madrid, no. Ellos primero envían a su hub, ¿no? Envían a su hub el paquetito, lo envían a su hub. Y su hub, a través de un sistema computarizado, deciden por qué vuelo o qué vuelos van a tomar. Una vez ellos usan sus propios aviones, por si acaso. Entonces, ellos van a Santa Cruz y dicen, ¿qué otras encomiendas van a Madrid? Y de repente hay miles de encomiendas que van a Madrid. Entonces, este que lo puse en Santa Cruz va al hub, el hub lo selecciona vía computarizada. Pueden verlo, por favor, en video, si quieren, en YouTube. O averiguarlo ahí con imagen. Ahora que es impresionante, es carísimo esto. Entonces, el paquetito, después del hub de carga, ellos deciden por qué medio, obviamente avión, ¿no? En este caso, lo envían a Madrid. Creo que DHL, creo que está en Atlanta, no sé. De repente estoy hablando macana, ¿no? Pero ustedes lo pueden averiguar con internet. Entonces, un hub o concentrador de carga, ahí envía todo y de ahí se distribuye, ¿no? Porque imagínense, de repente es el único paquete que va a ir a Madrid y pagar, digamos, un vuelo para un solo paquetingo y por la plata que pagan acá todavía. No, pues no es rentable. Entonces, él lo envía a su hub de carga lo reacomoda y lo pasa a Madrid con las otras encomiendas que van a Madrid. Hola. Sigue. ¿Sí? Entonces, así funciona, por eso le dicen hub o concentrador de carga, ¿no? Santa Cruz quiere hacer eso, tener un concentrador de carga. Así que todos los que mandan toda Sudamérica pasen por Santa Cruz. Obviamente, tiene que tener un sistema no se puede hacer manuales, son miles de paquetes. Eso no se puede hacer con gente, ¿no? Tiene que hacerlo con sistemas computarizados. Pero el concentrador cobra, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere las autoridades, ¿no? El gobierno nacional, departamental, quieren eso porque eso es dinero para el país, ¿no? Y empleos también, ¿no? Ok, solamente le comento eso. ¿Alguna consultita para que cambiemos de tema? Negro, ¿cada bahía tiene su port específico? No tiene un puerto, no tiene un número de puerto, porque no es un puerto de la computadora. Lo reconoce como bahía 0, bahía 1, bahía 2, bahía 3, bahía 0, bahía 1, así. Pero digamos, él no tiene un número en particular, digamos, que procese la computadora. El concentrador USB sí tiene su puerto. ¿Y las bahías las determina el controlador o el sistema operativo? No, eso viene en el hardware. Eso viene en el hardware. Las bahías vienen con el hardware, vienen con la computadora. No me entendió. Sí, a ver. Las bahías vienen en la computadora, ¿no? Sí. Claro, cada concentrador dice, yo soy capaz de trabajar bien, digamos, con tantas bahías, digamos, ¿no? Con tantas bahías. Eso es hardware, es puro electrónica eso. Si le mete más, de repente su concentrador no es capaz de procesar a la velocidad que se quiere esa cantidad. Todo el mundo dice, ¿por qué no tiene con más USB? Pero se da cuenta que va a costar más caro, digamos, ¿no? Con la misma máquina, porque el concentrador hay que hacerlo mejor. Ellos no están locos para proponer más bahías de las que pueden procesar. No van a poner 10 bahías y ella tiene capacidad para 6, digamos. Se hace pues muy lento, se hace todo. Y la circuitería también cuesta más plata. Ok, vamos a pasar a un tema ahora que yo le comentaba al grupo paralelo y también siempre lo comento. Muchas personas, ahora inclusive profesionales,
no manejan esto. Increíblemente, no manejan esto. Entonces, no quiero que a ustedes les pase, de repente ustedes ya lo conocen esto, pero me aseguro que todos lo sepan, ¿no? NB Computer, ¿sí? NB Computer. Y yo siempre hago recuerdo, de repente, si alguno ya ha pasado conmigo en esta clase, se dan cuenta que ya lo voy a aburrir con esta historia, pero es la verdad. Me acuerdo hace años que llegaron cuando no teníamos facultad todavía, ¿no? Llegaron las computadoras negras, esas Dell que ustedes ven. Creo que esas son más nuevas todavía, pero las primeras que llegaron son computadoras de marca, ¿no? Dell es una marca cara. Y bueno, los chicos de centro interno y bueno, el público en general, digamos, los estudiantes en general estaban, nosotros también, los profesores, ¿no? Contentos de que pudiéramos haber adquirido esas máquinas. Y los chicos de centro interno, obviamente, y los estudiantes bajaron a ayudar a cargar las máquinas, llegaron unos taxis, por eso no llegaron camioncitos. Llegaron unos taxis, creo que hay un camioncito a la por ahí, pero no abastecían, pero creo que 40 máquinas, 80 máquinas. Entonces, supervisando ahí que no se pierda nada, ¿no? Obviamente, no se perdió nada por si acaso. Y cargaron las máquinas. Y en la caja, del lado ya aún más delgado de la caja, decía así. Yo se lo pongo porque esta es la verdad, eso lo vi, ¿eh? Decía, Dell Vostro 220, este es el nombre de la máquina, ¿no? O sea, en su modelo. No sé si decía 12864. Yo al grupo para él le dije que era 128, pero creo que era 64, yo no me acuerdo. 128 bit computer, decía eso. Entonces me pregunto, ¿qué quiere decir? Entonces en la caja decía Dell Vostro no sé cuánto, hecho en Estados Unidos, que no sé qué más cosas, partes hechas en China, bla, bla, y decía 128 bit computer, computadora de 128 bits. ¿Qué quiso decir, jóvenes? ¿Vieron? ¿Mm? Hay profesionales jóvenes que no manejan ese concepto. Bueno, ahora, ¿alguien me da una aproximación por lo menos? ¿No es por los registros de punto flotante? No, eso es software, es eso. ¿No? Pensé que solo había de 32 y 64. No. Eso vamos a ver, se llama NB Code, se llama, ¿no? Codificación a 32 y 64. Claro, hay un aspecto, estos aspectos de hardware y aspectos de software, no se preocupen, vamos a verlo ambos casos. Bueno, esto significa, Jone, que... Capaz sea el... ¿Perdón? Nada, solo estaba pensando, capaz es la velocidad. No, también vamos a ver la velocidad también, Jone. Ahí vamos a entender qué es la velocidad de la CPU, ¿no? Dice mi máquina de 3.8 gigas o 3.6 gigas, pero no lo entendemos. Mucha gente no le entiende qué es la velocidad. Sabe que mientras más mayor, mejor, digamos, pero no le entiende en realidad internamente qué es lo que pasa, ¿no? Eso también lo vamos a ver. Muy bien. Entonces lo trabajamos un poquito. Bueno, esto significa que esta computadora es capaz de procesar, digamos, de un solo saque 128 bits. Pero esta medida más fácil, ahorita bueno. NBit Computer, computadora de NBit, significa que es capaz de procesar 128 bits
de una sola vez, como decimos, de un solo saque, ¿no? De una sola vez. Eso quiere decir, ¿no? Es capaz de procesar, pero es muy vaga, ¿no? Es capaz de procesar 128 bits de una sola vez. O sea, ella puede trabajar directamente a procesar 128 bits. No en todas las instrucciones, podemos hablar sobre eso, paciencia. Es capaz de procesar 128 bits de una sola vez. No tiene nada que ver que esté trabajando con codificación de 32 o 64 bits, que también vamos a ver que son n-bit code. Lo vamos a ver. Muy bien. Otra forma de decirlo, jóvenes, que la capacidad de una computadora se mide por el ancho de su bus de datos. ¿Sí? Por su bus de datos lo conoceréis. Entonces, el ancho del bus de datos, ¿no? Porque si van a trabajar con 128 bits, necesito que pasen 128 bits por el bus de datos. Esto significa que el bus de datos, entonces, en el bit computer también significa que es lo central, ¿no? El bus de datos es de 128 bits. El bus de datos es de 128 bits. Jóvenes, si yo necesito trabajar de un solo saque con 128 bits, significa, ¿qué estoy haciendo? Disculpen. Me pasó lo mismo en el otro con n bits, disculpen, de n bits. Se me fue, pero si estoy hablando de n, allá es un ejemplo, nomás me chipé con el 128. Entonces, si tengo n-bit computer, significa que trabajo con n bits de un solo saque. ¿Sí? Eso es lo que me quiere decir. Entonces, el bus de datos, por el bus de datos lo conoceréis. Si yo digo que soy una computadora de 64 bits y mi bus es de 32, jóvenes, yo soy una computadora de 32 bits. ¿Sí? Vamos a ver después lo que pasó. Esto ocurrió en la historia. Vamos a ver qué pasó con la primera computadora personal. ¿Sí? Más adelante. Lo vamos a ver cuando veamos la siguiente, que es n-bit code. ¿Para qué sirve el bus de datos, jóvenes? Para transportar. Transportar, claro. ¿Qué cosa? Información. ¿Qué transporta? Datos. Información. Ajá, ¿de dónde a dónde? De la... con la CPU. Eso es, de la RAM a la CPU. ¿Sí? De la RAM a la CPU. El bus de datos es un bus en paralelo. Es un bus en paralelo. O sea que si tengo 128 bits, significa que hay 128 hilos. Es un bus en paralelo, ¿no? Es un bus en paralelo. Esto también lo puse en el grupo paralelo porque vi que no, en el grupo de las 7:30, de las 7, perdón, que, no sé, me di cuenta que tal vez no recordaban. Un pequeño comentario aquí. Bus en paralelo, ¿qué significa? Por cada bit hay un hilo, hay un cable, digamos, por cada hilo, ¿no? Entonces hay un cable. Por ejemplo, si tengo de 4 bits, por ejemplo, bus de 4 bits. Entonces significa que tiene 4 hilos, 4 cables. Entonces el bus tendría, este bus en paralelo tendría así, ¿no? 4, tendría 4 hilos, ¿no? 4 cables. Entonces, si tengo 128 bits, tendría 128 hilos. Entonces, aquí, qué sé yo, 1, 0, 1, 1. Esto significa que de una sola ráfaga, porque se hace por ráfaga, de una sola ráfaga, estos 4 bits transitan por este bus. De un solo saque, digamos. Yo le doy la ráfaga y los 4 aros. No sé, el bus no trabaja, jóvenes, como si fueran autos, ¿no? Que un bit va por acá y el otro va por allá, no. Todos de una sola ráfaga pasan de un lado al otro. Pero cada uno en su hilo. Cada uno en su hilo. ¿Y el bus serial cómo sería? ¿Bus en serie o serial cómo sería? Por uno solo pasan en fila, digo. Correcto. Que por cada uno de ellos pasan en fila, ¿no? Entonces, aquí estarían estos datos, 1, 0, 1, 1. Pasarían perdón.
Entonces, por un solo hilo van pasando en cada ráfaga uno a uno. Obviamente, el bus en paralelo es más rápido que el bus en serie, ¿no? Pero aquí necesito 4 ráfagas para transportar los 4 bits, mientras que aquí necesito una sola ráfaga para pasarlo de aquí hasta allá. Esto necesita 4 ráfagas. Obviamente, el bus en paralelo es más rápido. Hay ingeniería joven del famoso bus SATA, que es muy bueno para los discos. Él tiene una ingeniería interesante, la tecnología ATA es interesante, ¿no? Cambiaron de un bus paralelo a un bus en serie, que es más rápido para ese tipo de dispositivos. Sí, es otra historia, ustedes han venido, ¿no? No está en el programa analítico, eso, ¿no? No está, tampoco está previsto enseñar. Muy bien, entonces el bus de datos, ¿no? Transporta datos desde la RAM hasta la CPU. Si ustedes lo observan un poquito, la RAM está lejos, jóvenes, de la CPU. Ustedes pueden verlo físicamente. La RAM está lejos de la CPU. Si ustedes abren su computadora, van a ver lo que la RAM y la CPU como que ni se conocen, digamos, están lejos una del otro. Entonces, el bus de datos es un bus en paralelo, ¿no? Este es el bus de datos. El bus de datos por aquí se transforma datos de la RAM a la CPU y viceversa, ¿no? Entonces van en ambos sentidos. Entonces el bus de datos es un bus en paralelo. Bus de datos es un bus en paralelo. Entonces es un bus relativamente rápido, ¿no? La velocidad del bus, jóvenes, solamente comentarle, no es con la materia, ¿no? No somos armadores de computadoras, ¿no? Pero bueno, el bus de datos tiene una velocidad, jóvenes, ¿no? Una velocidad que tiene que ser compatible con la RAM. Si ponemos un bus de datos más rápido que la RAM o viceversa, la RAM trabaja en un rango. En nuestra computadora se va a estar colgando cada rato, ¿no? Se va a estar colgando cada rato. O por último, no va a dejar de funcionar, ¿no? Se queda congelada, se va a quedar. Entonces el bus de datos tiene que ser adecuado a la RAM que le estamos poniendo. No es ponerle cualquier RAM, nomás hay que ver si esa RAM es compatible con nuestro bus de datos que viene en la tarjeta, ¿no? El bus de datos viene en la tarjeta. Solo por si acaso, lo tomen en cuenta. Entonces depende de la velocidad del bus, ¿no? Y eso es lo que estoy contando, algo muy básico para un técnico, ¿no? Un técnico que arma computadora, eso es muy básico lo que estoy comentando. Se fija primero si el bus de datos la velocidad es compatible con la velocidad de la RAM. La RAM tiene una velocidad de refresco por su tipo de flip-flop, ¿no? Que maneja en los bits. Eso es otra historia, ¿no? Lo estoy comentando muy rápido para que ustedes lo averigüen. Muy bien, ese es entonces por el bus de datos viajan los datos de la RAM a la CPU. El ancho del bus de datos define la potencia del hardware, joven. Y el ancho del bus de datos me dice que la computadora trabaja, es una n-bit computer. Entonces, si digo n-bit computer, significa que la computadora, su bus de datos es de n-bits. Si quiero profundizar un poquito más, significa que voy a trabajar a n-bit. Se me va a acabar el tiempo, ¿vale? Salimos y entramos, ¿ok? Volvemos a entrar, por favor. 1, 2, 3.
Recording in progress. Procesar esa cantidad de bits se refleja en el bus de datos. ¿Sí? Por el bus de datos lo conoceréis. Acuérdense. Muy bien. Otro temita, jóvenes, es la codificación, ¿no? La codificación. Yo les comentaba, por ejemplo, que nosotros, cuando aprendimos esto, trabajamos a 16 bits. O sea, nuestros programas estaban codificados a 16 bits. Bueno, el primer Delphi, de hecho, Delphi 1.0, trabajaba a 16 bits. Entonces, eran programas de 16 bits, código, ¿no? Code, C-O-D-E, code, ¿no? Códigos de 16 bits. El 2.0 ya llegó con 32 bits. Por ejemplo, Java trabaja con 32 bits. Son programas de 32 bits. C# creo que también trabaja a 32 bits. Y hay pocos lenguajes que trabajan con 64 bits. No sé si C# está trabajando a 64 bits, no lo sé. Python sé que trabaja también a 32 bits. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Si quieren, yo le digo, tengo instalado un Windows de 32 y un Windows de 64. Un Windows de 32 en una máquina y otro de 64. ¿Cuál es la diferencia? La codificación. Ajá. ¿Y a qué se refiere la codificación? Al tamaño de los registros. Los registros que está manejando en ese momento, ¿no? Sí, también, ¿no? También. Los registros necesitan estar en una consecuencia, ¿no? Que los registros estén trabajando a ese tamaño, ¿no? Tiene algo que ver más, como dice code, eso lo comenzamos a ver, decimos code, se refiere, lo que te dije al principio, a la codificación. ¿Sí? Se refiere a la codificación. Entonces, vamos a ver lo que se llama NB Code. Después vamos a relacionar estos dos conceptos, NB Code y NB Computer. Van a ver que la relación tiene una relación, ¿no? Pero no con tanta fuerza. Entonces vamos a ver NB Code. ¿Sí? NB Code. Entonces, comenzamos con código. Código significa, si digo code, ustedes saben que esto significa programa. Codificación, programa, y esto es software, ¿no? Software. Entonces, código es programa, codificación, programa, hablo de código ya, ¿no? Hablo de código. Entonces, si leo, ¿no? Mi programa es de 32 bits. Es de 32 bits. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? La respuesta es que utiliza instrucciones. Respuesta. Que utiliza instrucciones donde cada una de ellas usan a lo sumo 32 bits. A lo sumo 32 bits. Quiere decir que tanto las instrucciones como los datos también, porque manejan datos, son de 32 bits. Y bueno, una consecuencia es que los registros también trabajan, lo vamos a notar más adelante, ¿no? Porque ustedes se van a dar cuenta de eso. Los registros también de la CPU trabajan a 32 bits. Eso también es pero es una consecuencia más que una necesidad, digamos. O sea, que una definición de esto no es que los registros tengan 32 bits, sino que es una consecuencia, una necesidad que se tiene de que ellos trabajen a 32 bits. Muy bien. Ok. Veamos entonces, cómo queda esto. O ejemplifiquémoslo, mejor lo voy a ejemplificar. Por ejemplo, vamos a ver acá.
vamos a hacer una cosa ridícula. La computadora en realidad en las instrucciones donde son números, simplemente son números. Entonces, por ejemplo, yo decía, ¿no? Haciendo un ejemplo bastante idiota, no existe esta computadora. Quiero un código de 2-bit code, o sea, de 2-bit code. Por ejemplo, quiero 2-bit codes, o sea, programas de 2 bits. Si tengo 2-bit code, que eso no existe, es una idiotez del profesor, pero es solamente para ejemplificar. Entonces, si tengo 2-bit code, voy a tener 2 a la 2 igual 4 instrucciones, no más. Mi CPU entonces va a tener 4 instrucciones, no más. Inventémonos 0, 0. No importa si no han visto Assembler, honesto, no importa si no entienden estas instrucciones, pero voy a tener solamente 4 instrucciones. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Entonces, voy a tener, qué sé yo, me estoy inventando, a X2, digamos, el 0, 0, esta instrucción significa move a X2. Recuerden que todos son números. Qué sé yo, que sea sume AX con BX, reste AX con BX, no importa si no entienden este mnemónico, si no han visto Assembler todavía. Y que sea, qué sé yo, inventémonos, move BX3. Entonces, con 4 bits, pero con 2 bits voy a tener 4 instrucciones. Y también los datos que transporte van a ser, los números que transporte, van a ser también de 2 bits. O sea, sin problema voy a poder manejar de 0 a 3. O sea, poder sumar solamente números de 0 a 3. Entonces, con 2 bits no hago nada, pues bueno, ¿no? Entonces, un programa de 2 bits, solamente mi programa puede ser tan largo como yo quiera, pero solamente va a incluir esas 4 instrucciones. Entonces un código, ¿no? Un programa de 2 bits, no es que, digamos, Delphi dice, es de 32 bits, o sea que sus instrucciones usan a lo sumo 16 bits. Entonces, este programa de 2 bits, a lo sumo, va a utilizar 2 bits por cada instrucción. Entonces yo quiero mi programa voy a tener 1000 instrucciones, pero no puedo salirme de estas instrucciones. Entonces la primera línea va a ser esta, déjame inventarme, la siguiente línea va a ser no sé, 0, 0, 1, 0, otra vez 1, 0, no sé. Entonces, digamos que hay 1000 instrucciones, déjame inventarme. No se confunda la cantidad de instrucciones con la cantidad de bits, sino que cada una de las instrucciones usan 2 bits. Cada una de mis instrucciones usan 2 bits. ¿Se entendió, jóvenes? Hola, hola. Sí, ingeniero. ¿Se entendió? Muy bien. Entonces tengo un programa de 2 bits. O sea, cada instrucción tengo 1000 instrucciones, pero cada instrucción usa 2 bits. 2 bits. Si tengo de 4 bits, ¿cuántas instrucciones tendría? 16. 16, ¿no? De 0 a 15. Y también los datos que puedo trabajar van de 0 a 15. ¿Sí? La aritmética, digamos, la luz de la CPU, esto es un poquito más fuerte, no quiero meterme en eso. La aritmética sería también de 16, ¿cuánto? 10, 4, ¿no? De 4 bits, o sea, de 0 a 15. ¿Sí? Entonces, la codificación, ¿cuántos bits ocupa por instrucción? Entonces, si digo que tengo un programa de 16 bits, significa que utilizo instrucciones que a lo sumo, porque hay instrucciones más baratas, de 16 bits. La mínima instrucción, jóvenes, es de 1 byte, es de 8 bits. Esto es ridículo lo que pone el profe, 2 bit code. ¿Quién va a trabajar con 2 bit code? Entonces, la mínima codificación es de 1 byte. O sea, hay instrucciones en 16 bits, hay instrucciones de 8 bits. En 32 bits hay instrucciones de 16 y de 8 bits. La mínima es de 8 bits, acuérdense. No de 2 bits como pone el profe. Es solo un ejemplo, nada más. ¿Se entendió más o menos? Hola, hola. Sí, se entendió. Sí. Ok. Vamos a ver cuando relacionemos NB Computer con NB Code, vamos a relacionar lo que
Por ejemplo, aquí podemos tener una computadora de 128 bits, pero trabajando con 64 bit codes. Con 64 bit codes. O de 32 bit codes. O codificaciones de 32 bits. Resulta bueno que la CPU, la CPU, ellos trabajan en realidad, el sistema operativo cuando se hace el arranque. ¿Cómo se dice el arranque en sistema operativo? Arrancar. Bueno, ir a una diapositiva, ¿no? ¿Cómo se llama? Run. Boot. Eso es correr. Boot se llama. Boot. BOT, ¿no? O Start Up también dice, ¿no? Depende de qué sentido quiera darle, pero es boot, se llama, ¿no? Bootstrapping, ¿no? Boot. Muy bien. Resulta que el sistema operativo, cuando arranca la máquina, le dice a la CPU con qué juego de instrucciones va a trabajar. ¿Sí? Pongamos primero esta idea. Entonces, el sistema operativo cuando arranca, o sea, el boot, ¿no? Cuando arranca, le dice a la CPU con qué juego de instrucciones va a trabajar. Entonces el sistema operativo le dice, ¿no? El sistema operativo le dice a la CPU, voy a trabajar con 64 bit codes, ¿sí? Pero voy a hacerlo mejor. 64 bit codes. Entonces le dice a la CPU que active el juego de instrucciones de 64 bits. O podría decirle, el sistema operativo dirá, yo voy a trabajar a 32 bit codes. Estoy hablando de cosas actuales, ¿no? 32 bit codes. O si le instalamos un sistema operativo Windows 95, digamos, le decirle a trabajar a 16 bits y le pide a la CPU y la CPU tiene que ser compatible con lo anterior. Entonces, si le instalamos un Windows 95, por ejemplo, o sea, en 1995, le instalamos, digamos, queremos instalarlo y lo acepta. Y cuando el sistema operativo arranca, dice, quiero trabajar con 16 bit codes. Y la CPU activa ese juego de instrucciones. Entonces la CPU dice que se virtualiza, o sea, que agarra ella y trabaja a esa codificación. Son bastante complejas, ¿no? Las CPU. Recuerden que es una ingeniería altísima hacer una CPU. Ahora, bueno, si se activa un juego mayor, o sea, un juego de instrucciones a 64 bits, puede trabajar con los de abajo, pero no al revés. Entonces, si activamos un juego de instrucciones mayor, ahorita ponemos un ejemplo, ¿no? Para aclarar todo esto. Un juego de instrucciones mayor, podremos correr, porque las CPU son tan versátiles, que se mueven de lo mayor a lo menor, pero no al revés. Voy a completar la frase primero y después le ponemos un ejemplo. Entonces, si activamos un juego de instrucciones mayor, podemos correr programas de menor codificación. Pero no al revés. No lo entiendo. Bueno, por ejemplo, si tengo un Windows 64, ¿qué significa este 64? ¿No? Ya lo entienden, ¿no? ¿64 a las 2 instrucciones? Ajá. ¿Lo pongo completo? Ahora sí. Sí, Windows 64 significa que está trabajando con ¿cuánto? Con instrucciones de 64 bits. 64 bits. Entonces, él activa, obviamente, le dice a la CPU, por favor, activa 64 bits. Activa 64 bits.
Entonces le dice activar 64 bits. Entonces la CPU al arranque dice ya, activo el juego de instrucciones de 64 bits, que es lo máximo que tenga. Pero ¿cómo si vos sos de 128 bits? ¿No? Después te estás confundiendo, digo, estás en otro colectivo, como decíamos en izquierda, no sé qué dicen ustedes ahora. Vos estás en otro, estás en la luna y yo estoy acá en la Tierra. Pero dice 128 bit computer. Paciencia, el profesor te va a enseñar eso después. Vos estás en otro colectivo. Estamos hablando aquí de software y vos estás hablando de hardware. Después hablamos de eso. Bueno, entonces, si activo de Windows 64, se puede activar el juego de 64 bits. Entonces, pero puedo correr ¿qué cosa? Pero podemos correr programas de 16 bit code, o sea, y 32 bit code. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si activo uno mayor, el mayor puede correr los de abajo. Porque la CPU, la CPU puede cambiar de 64 a 32 cuando está corriendo ese programa. Se dice que se virtualiza, ¿no? Ya dice, bueno, voy a trabajar ahora a 32, digamos. Pero, al revés no. ¿Qué pasa si activo Windows 32? Y quiero correr un programa de 64 bits. No va a poder, ¿no? No va a poder. Entonces, si activo lo de 32 bits, entonces no voy a poder activar, si activo lo de 32 bits, no voy a poder correr lo de 64. Entonces, al revés no podemos. Entonces, esto es lo que ocurre. Entonces, si hacemos al revés, ¿no? El otro caso sería si tengo Windows 32 bit code, ¿no? 32 bit code, y le digo activar 32 bit code. Esto da para cualquier sistema operativo, no solo para Windows, para Linux, para que ustedes quieran inventarse. Esto trabaja así. Entonces le digo, CPU, activate a 32 bit code. Y me dice, ok, te lo activo. Pero ya no puedo correr codificaciones superiores. Pero no puedo correr programas de 64 bits, que son escasos ahorita, no hay muchos en ese 64 bits. A la gente le gusta más la codificación de 32 bits. En la universidad también nosotros tenemos un assembler de 32 bit code, ¿no? De 32 bit code. Entonces no podríamos codificar, digamos, ¿no? A 64. No podríamos correr programas de 64 bit code. Los drivers, jóvenes, solamente por cultura, los drivers no, digamos, si tengo 64 bits, no me sirve un driver de 32, ¿ok? Porque los drivers en realidad no son programas, digamos, son rutinas, ¿no? Son rutinas intermedias, entonces la CPU no puede virtualizarse mientras está corriendo una rutina, sino cuando corre un programa. Entonces, si tengo Windows 64, tengo que buscar drivers de 64 bits. Si tengo Windows 32, tengo que buscar drivers de 32 bits, ¿sí? Es solo para los programas, ¿sí? Son los programas que la CPU se virtualiza. No puede virtualizarse a cada rato, digamos, ¿no? Es solamente cuando está corriendo ese proceso. Entonces, recuerden, a grandes rasgos, si tengo una codificación alta, puedo correr programas de codificación más baja, pero no al revés. ¿Ok? Ahí pueden ver el ejemplo. Podemos ver el ejemplo de Windows 64 y Windows 32. Una pregunta, bueno, a mí me pide la ingeniera Dunia, ella toma el examen, me pide a veces que yo le dé alguna para el examen de laboratorio, ¿no? Para los ayudantes de laboratorio. Me pide algunas preguntitas sobre soporte y sistemas operativos. Es como le pide a otros docentes también que le dé, ella también elabora sus propias preguntas, obviamente. Y una de las preguntas que le hago, le he hecho, a veces no se me ocurre, le pregunto, ¿qué significa, cuál es la diferencia entre Windows 64 y Windows 32?
O sea, no que sea mejor o peor. O sea, ¿a qué se refiere que tengo Windows 64 y Windows 32? Y prácticamente un 99%, podríamos decir, falla. Ahora sí usted puede responderme. ¿Qué es Windows 64 y Windows 32? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere el 64 y a qué se refiere el 32? Al bitcode. Al bitcode, ¿no? Al juego de instrucciones que te va a utilizar la CPU. Instrucciones de 64 bits y otras instrucciones de 32 bits. ¿Eh? Entonces hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia entre uno y otro. En la codificación, ¿no? Y si la computadora es de 128 bits, entonces debo poner un Windows de 128 bits. No necesariamente. Sirve con el de 64, creo. No hay codificación a 128, por si acaso. Pero es como la computadora dice 128 bit computer. Por ejemplo, si yo bromeo, digamos, no quiero, que está mal, no debo hacerlo, es solamente una suposición, digamos, no debo hacerlo, siempre debo enseñarlo, ¿no? Por más que yo sea la Gabriel y la persona que está hablando conmigo de la Udabol, yo tengo que enseñar, digamos, ¿no? Pero digamos, me pregunta, y yo qué sé, yo estoy de mal humor, y me dice, ¿qué significa N-bit computer? Mira, esta computadora esa dice que es de 64 bits. ¿Qué quiere decir eso? Es que yo le respondo, es que debes instalarle un Windows de 64 bits. ¿Qué le parece mi respuesta? Mi respuesta fue de otro colectivo. Mi respuesta fue, yo estoy hablando de la Luna y él me está preguntando de la Tierra. Él me está preguntando hardware y yo le contesto con software. ¿Sí? Entonces, en nuestra próxima clase, ¿vale? Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto, que hoy es suficiente. Es lo que tenía planificado también. N-bit computer versus N-bit code. Entonces vamos a comparar ambos y vamos a ver que lo que le respondía al joven imaginario de la Udabol fue una grosería, ¿sí? Fue una maldad, una completa maldad, porque debo explicarle lo que es N-bit computer y N-bit code para que él entienda, ¿no? Y vamos a ver las barrabasadas que se hicieron el año 78, ¿no? Todo por vender. Ok, eso lo vemos, jóvenes, en nuestra próxima clase. Hasta luego, ingeniero. ¿Alguna consultita que tengan? Ok, jóvenes, pasen buen día. Nos vemos el próximo miércoles.